Esta ventana especial en la vida se llama la hora del poder. Son los 30 minutos cuando nos despertamos y los 30 antes de dormir. Y tenemos que asegurarnos de que estamos poniendo energía positiva ahí, porque si no lo hacemos, estamos enmarcando nuestra vida en energía negativa. Me gustaría dar la bienvenida a Vincent Tallman. ¿Cómo estás, Vinny? Estoy muy bien, Alex. Es genial estar aquí. Muchas gracias por venir al programa. Estoy emocionado de hablar contigo sobre los acontecimientos extraordinarios que han sucedido en tu vida, amigo. Sí, Digámoslo. sin duda. Fue una experiencia extraña. Un poco fuera de lo común, digámoslo así. Entonces, antes de hablar de tu experiencia cercana a la muerte, ¿cómo era tu vida antes de tener esa experiencia? Bueno, antes vivía el estilo de vida ideal de un soltero. Viajé por todo el mundo, viví en diferentes lugares y trabajé principalmente en construcción. Y fui capaz de conseguir proyectos en todo Estados Unidos e incluso afuera, en todos lados donde podía conseguir un contrato. Así que tuve la oportunidad de vivir en diferentes partes de Estados Unidos y del mundo. Incluso trabajé unos 3 años y medio en televisión y cine, solo haciéndome mi camino desde abajo en la industria y fui ascendiendo hasta convertirme en el segundo en anuncios comerciales. Y bueno, fue un giro divertido en mi vida y sentí que había alcanzado el éxito según los estándares del mundo. Pero no me sentía feliz. No tenía realmente lo que yo consideraba felicidad. Me sentía como si estuviera siempre en el horizonte y yo solo la perseguía. Sentía como que tenía momentos felices, pero no sentía que viviera la felicidad. Y ese era mi viaje en ese momento. Y bueno, también hacía fisicoculturismo, pero siempre a nivel aficionado. Has hecho un montón de cosas, Vincent. Sí, Estabas en todos lados y me encanta. Y cuando hablas de la industria del cine, hablas de mi idioma. He estado en el negocio durante unos 30 años, creo. bueno, ahí lo tienes. Sí, sé cómo es. Es una vida graciosa, por decir algo. Lo es, sí. Y estaba soltero, lo que Ah. es muy bueno para la industria del cine. Pero cuando piensas en casarte y asentarte, es casi imposible hacerlo. La tasa de divorcio en la industria del cine es extremadamente alta, porque es difícil, es un negocio difícil. Entonces, háblame de ese día, el día en que todo cambió para ti. Bueno, la cosa es que mi amigo y yo encontramos resultados sorprendentes haciendo culturismo natural con un producto llamado Hydro. Y podías comprarlo en tiendas naturistas o de suplementos y vitaminas, pero era tan popular que se agotó en todas partes. Y estábamos tratando de conseguirlo y nos metimos en todas estas listas de espera y fuimos a buscarla en línea, pero no la conseguíamos. Pero había un lugar en Tailandia donde te la enviaban, así que pensamos, bueno, yo viví en Tailandia unos meses y confiaba en su medicina y Es una sociedad que se ha occidentalizado bastante. Así que simplemente ordenamos algunas. Llegó a Estados Unidos, pero nuestro problema era que estaban en tailandés las instrucciones. Y ese es un idioma complejo, que no está ni siquiera romanizado. Y esto era antes de Google Translate. Así que no sabíamos traducirlo, pero supusimos que era lo mismo porque abrimos la botella y la olimos. Es un suplemento líquido del que se toma una pequeña tapa de la botella y pensamos que era lo mismo que teníamos en los Estados Unidos porque olía igual y sabía igual, así que tomamos la dosis de la tapa, pero el problema era que el producto en el extranjero, no importa dónde lo compraras, era una solución del 100%, pero la que se compraba en Estados Unidos en tiendas de vitaminas solo tenía un 5% de solución de la misma Oh, sustancia. Dios. Así que nuestra pequeña tapa de botella era como tomar 20 dosis del producto americano y se suponía que no deberías tomar más de una tapa. Al día. Sí, al día. Así que terminamos intoxicados. Así que tengo que interrumpirte un segundo y preguntarte algo. Cuando ustedes dijeron, hey, vamos a comprar los suplementos de Taiwán, esa frase por sí sola es un... Sí, entiendo. Escúchame, eso es una condena. ¿Cuántos años tenían cuando eso pasó? Tenía 25. Eso imaginé. A esa edad te crees invencible. Ok, se te pasa. Todos éramos un poco idiotas, por así decirlo, cuando teníamos 25. Sí, Por lo general, a esa edad no somos muy inteligentes. estoy completamente de acuerdo. Sí, puedo hablar desde el punto de vista masculino. Éramos absolutos idiotas. ¿Sabes qué?
Sí, Puedo decirte que hice algo similar, porque también hice fisicoculturismo amateur cuando yo era un joven, hacía mucho ejercicio y tomaba cosas obscenas que se podían encontrar, todas naturales, pero aún así tratando de conseguir que eso que funcionara como esteroides sin que fueran. sí. Buscando el resultado sin los efectos secundarios, sí. Así que para todos los que están escuchando, si compras medicamentos o suplementos en Taiwán y no pueden leer las instrucciones, no lo tomen. Sí. O Ah, encuentra a alguien que pueda leerlo por ti. sí, alguien confiable. Sí, Sí, alguien alguien confiable, confiable, sí. sí. Bueno, entonces toman esa cantidad tóxica del suplemento, lo cual es fascinante por su cuenta. ¿Qué sucedió? Bueno, cada uno tomó una tapa de la botella y nuestro plan era ir a una exposición internacional de automóviles, pasear un rato y luego hacer algo de ejercicio. Pues tener un día normal. Era un sábado cualquiera, sábado 18 de enero. Y bueno, ese era el plan. Nos tomamos una tapa de la botella e íbamos hacia el auto y cuando salimos por la puerta para ir al auto, ambos lo sentimos. Nos golpeó muy rápido y fuerte. Se sintió como una borrachera. Literalmente como una borrachera. Sentí un frío extendiéndose alrededor de mi pecho y mis muslos. Literalmente frío, como si mi cuerpo se estuviera enfriando. Entonces dije, vamos a comer algo. A veces si te excedes un poco en estas cosas, comer algo puede hacerte sentir mejor. Así que fuimos calle abajo a unas 2 manzanas hasta un Dairy Queen y nos estacionamos. Mi amigo estaba casi quedándose dormido mientras se estacionaba, así que lo sacudí para despertarlo mientras nos deteníamos. Recuerdo alcanzar incluso el volante para ayudarlo a estacionar el coche. Estaba en el punto en el que casi se desmayaba. Y entré tambaleándome en el restaurante y fui directo al baño, que estaba justo al lado de la puerta. Y cuando entré, era un baño para una persona y por costumbre puse el seguro. Y solo recuerdo que me desmayé en el suelo de espaldas y empecé a vomitar y a aspirar, respirando mi vómito. Literalmente morí ahí. Mientras tanto, mi amigo entró dando tumbos y se desplomó sobre una mesa y empezó a vomitar sobre la misma mesa. El gerente del restaurante, cuando ve esto, se asusta y llama al 911 y consigue que lleven a mi amigo al hospital. Y a mi amigo le fue bien. Le lavaron el estómago y lo trataron con un montón de carbón y fue dado de alta al día siguiente sin ningún problema ni grandes efectos secundarios duraderos. Mientras tanto, nadie sabía que había otro tipo en el baño, literalmente muerto en el suelo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Desde que mi amigo entró y llamaron al 911 para sacarme del baño pasó casi una hora. Sabemos que estuve ahí por lo menos por 45 minutos, y eso es siendo conservadores, porque pasaron 45 minutos entre la llamada del 911 para buscar a mi amigo y la llamada del 911 para que me buscaran a mí. Así que, ok, wow. Entonces, eso pasó por el suplemento. ¿Qué pasó cuando comenzó la transición? Bueno, para mí, desde mi perspectiva, lo que yo estaba viendo, estaba en la habitación muy mareado cuando entré al baño y sentí que todo daba vueltas hacia atrás. Literalmente como en las películas, que hacen que sientas como si toda la habitación y el suelo girara sobre ti. Pero era solo yo, claro, que me estaba desmayando. Y al momento siguiente sentí que estaba sumergido en electricidad fría. Y se sentía como un fluido, casi como agua. Pero no era agua porque no me sentía mojado, pero me sentía electrificado. Literalmente en el buen sentido. Quiero decir, no de una forma que diera miedo, pero me sentí lleno de esta vitalidad y de esta energía. E instantáneamente yo estaba entrenando muy duro, mi cuerpo estaba muy dolorido. Y tan pronto como me sumergí en esta sensación de frescura, el 100% del dolor desapareció por completo. Y lo reconocí instantáneamente. Pero también me di cuenta de que estaba rodeado por la nada. Como que no podía ver nada, solo podía ver oscuridad. Y de la nada empecé a ver esta niebla delante de mí empezar a hacerse más y más clara y brillante. Y lo que veía era la escena de este restaurante, pero yo estaba mirando desde arriba.
pero podía ver todo en el restaurante, como si no hubiese techo. Como si no hubiera techo ni nada sobre el restaurante. Podía ver a todos en el restaurante. Podía ver y oír los pensamientos, sentimientos, todo lo que todos estaban sintiendo en ese edificio. Podía percibir literalmente los sentimientos del cocinero. Podía percibir los sentimientos y los pensamientos del asistente, del gerente e incluso de los dos clientes que estaban desayunando, un hombre con su esposa. Podía percibir lo que el hombre estaba pensando y en lo que estaba pensando la esposa. Era tan surrealista. Y por mi experiencia en el cine, no podía dejar de pensar que estaba viendo una película. Pensé que era muy interesante que el director de fotografía rodara esto desde arriba. Pensaba, ¿por qué decidiría rodarlo todo así? Y también, ¿por qué el director o el guionista pensarían que tengo que oír las voces de todos? Era muy extraño. Y estaba simplemente ahí tratando de procesar todo desde la idea de que esto tenía que ser una película. Y de ninguna manera pensé que ese cadáver era yo en el suelo, porque yo estaba completamente aquí arriba. Yo estaba aquí arriba viéndolo todo. Es imposible que yo estuviera ahí abajo en el suelo. Es como si estuviera conduciendo por la carretera y ves a alguien en un coche, que sea tu mismo coche y que lleva una ropa como la tuya. Sabes que no eres tú porque estás aquí en este coche. Y eso es lo que sentí. Sentí como que, bueno, ese tipo lleva mi tipo de ropa y se parece a mí, pero no soy yo porque yo estoy aquí. Y bueno, solo empecé a verlo todo y vi cuando metieron a mi amigo en la ambulancia. Los vi llamar al 911 para él y estaba muerto. Debo haber muerto instantáneamente porque en el segundo en el que me desmayé, comencé a ver cómo se lo llevaban. Y lo supe sin saberlo y no sé cómo lo supe. Sabía que él iba a estar bien, pero sabía que el tipo que estaba tirado en el suelo estaba en serios problemas, que se había ido. Ok, ¿y luego qué pasó? Bueno, los vi llamar al 911 por segunda vez y los veo al teléfono con el operador que les dice que revisen si tiene pulso de cierta manera. El gerente no quería hacerlo él mismo, así que él llamó al asistente del gerente, de unos 16 o 17 años, y le dijo que revisara si tenía pulso. Así que él estaba ahí diciéndole qué hacer. Y en el momento en el que el chico tocó el cuerpo, le dio miedo, se retiró y dijo, no, está frío, está muy frío. Y tan pronto como dijo eso, el operador dijo, ok, no toques el cuerpo. Puedes cerrar el baño y asegurar la puerta. Tenemos médicos en el camino. Y también hemos llamado a la policía. Así que ellos estaban haciendo todo lo que tenían que hacer para llevar a los servicios de emergencia tan pronto como fuera posible. Y poco después, unos 5 minutos después, llega la ambulancia. Una diferente a la primera. Esta ambulancia aparece con un equipo de 3 hombres. Y había 2 médicos veteranos y un médico novato. Y el médico novato tenía una especie de etiqueta. Era su primera semana de trabajo y se supone que solo debía observar y ayudar. Y de alguna manera sabía todo esto. Solo lo sabía desde el segundo en el que aparecieron. Era casi como si llevara eso como una insignia encima de él, que era nuevo. Y estaban procesando la escena, hicieron intentos preliminares de reanimación. Intentaron hacer compresiones torácicas, una pequeña bolsa de oxígeno que se apretaba con la mano, y no fueron capaces de conseguir nada. El cuerpo, de hecho, estaba empezando a tener las piernas rígidas, así que sabían que éste se había ido. Se adelantaron y lo embolsaron. Se tomaron su tiempo, no había prisa. Estuvieron allí de 45 minutos a 1 hora, mientras metían al cuerpo en la bolsa. Tomaron la declaración a todos los testigos. Había unas 4 o 5 personas que firmaron todas las declaraciones y todo el papeleo. Mientras tanto, el novato estaba sentado en la parte de atrás de la ambulancia a la espera de los otros 2 médicos para procesar todo el papeleo y recibir los documentos. Mientras hacen esto, él está sentado allí mirando la bolsa del cuerpo y sintiendo todos estos sentimientos como, ¿por qué no podemos hacer algo más por esta persona? ¿Por qué estoy haciendo esto? Quisiera haberme esforzado más, ojalá hubiera hecho más. Y sentí que lo decía constantemente hasta que llegaron los otros 2 médicos. Intercambiaron algunos papeles con un oficial de policía que apareció en ese momento y luego comenzaron a alejarse de la escena. Justo cuando se alejaron de la escena, sin embargo, y aquí es donde se pone interesante desde mi perspectiva,
El área del corazón de este médico novato, él estaba sentado atrás, pero el novato tiene una especie de asiento plegable que está en la parte de atrás, al lado del cuerpo, y estaba sentado ahí mirando el cuerpo y empezó a brillar. Literalmente una luz empezó a formarse alrededor de su área del corazón y su espacio del corazón. Y lo estoy viendo como, Y es un poco gracioso porque uno de los programas en los que solía trabajar era Tocado por un ángel, donde ellos hacían brillar una lámpara sobre la gente. Por supuesto que trabajaste en esa serie. Así que estoy sentado allí pensando, esto es como nuestras producciones de Caroline, donde ponemos una luz encima y este tipo de cosas. Y estoy pensando, bueno, esto es interesante. Y de nuevo, estoy observando con esta especie de intriga, como, esto es interesante. Interesante ver todo esto. Y cuando esta luz comienza a formarse, sentí una energía distinta pasando por sobre mí. Literalmente pasó por encima de mi cabeza. Y mientras lo hacía, percibí que golpeaba a este médico novato en el espacio del corazón. Y entonces una voz muy fuerte, muy fuerte, escuché una voz masculina que decía, este no está muerto. Y entonces hubo silencio otra vez. Y miré a mi alrededor, traté de mirar en ambas direcciones y no podía ver nada detrás de mí, solo una especie de niebla oscura. Pero de nuevo, todavía podía ver muy claramente delante de mí lo que estaba pasando dentro de esta ambulancia. Y vi al novato pensar en ello por un segundo, pero se encogió de hombros como diciendo, no hay manera posible. Y siguieron alrededor de una cuadra o cuadra y media, y esa luz que estaba justo en el área de su corazón se hizo más brillante y comenzó a crecer. Y fue desde su cintura hasta por arriba de su cabeza, donde toda esa área de su cuerpo comenzó a brillar. Y entonces la voz vino por una segunda vez y la sentí de la misma que la primera vez, yendo por encima de mi presencia sobre lo que yo era. Y lo golpeó de nuevo, pero fue incluso más fuerte. Y dijo, este no está muerto. Y lo dijo como un hecho. Pero lo que fue realmente genial para mí es el hecho de que el segundo fue tan fuerte y fue igual que el primero, pero más fuerte. Y fue suficiente para que el novato comenzara a hacer algo. Así que cuando lo escuchó la segunda vez, de inmediato abre la bolsa del cuerpo y empieza a desabrochar las correas en el cuerpo. Así que suelta las correas, 2 de ellas, abre la bolsa del cuerpo un poco, alcanza el área del cuello e intenta encontrar algo de pulso. Pero no encuentra nada, así que busca debajo de los brazos y no encuentra nada, el cuerpo está frío y asqueroso, e incluso lo veía pensar, esto es un muerto. Y tuvo que desabrochar una correa más, así que ahora van 3 correas, y va hacia abajo a la zona del interior del fémur, y cuando llegó a la zona, hizo contacto con el hueso del fémur. Estaba tratando de sentir la arteria femoral, siempre lo digo mal, pero la arteria femoral, la que está cerca del fémur. Y él estaba palpando, pero en realidad hizo contacto con el hueso del fémur. Y cuando eso pasó, sentí una chispa, como un shock, donde yo estaba sentado aquí viendo la película, película. Y sentí un shock y sentí que lo vi saltar justo cuando sentí el shock. Así que creo que él también lo sintió. Y eso fue suficiente para que él supiera que había algo que hacer, que había algo allí. Así que continuó abriendo la bolsa del cuerpo y soltando correas, y empezó a forzar oxígeno a los pulmones. Luego también conectó un desfibrilador para el corazón, para darle una descarga al corazón. Y cuando lo conectó, sonó una alarma justo antes de darle la descarga al cuerpo. Mientras tanto, los otros 2 médicos estaban simplemente conversando sobre deportes. Están pensando en el partido que viene, esto y aquello, porque fue justo antes de aquel gran juego de la NFL. Esto fue de nuevo el 18 de enero del 2003. Así que estaban hablando de deportes y todo esto, pero cuando sonó la alarma de la máquina, la alarma de advertencia, ambos se voltearon y vieron lo que estaba pasando. Y empezaron a volverse locos con este médico. Empezaron a gritarle diciéndole que lo iban a despedir, que estaba rompiendo el protocolo. ¿Te gustaría ser despedido en tu primera semana de trabajo? Realmente le estaban gritando y él simplemente lo ignoró. Los ignoró por completo. Dejó cargar el desfibrilador e hizo una descarga, pero no dio resultado, no hubo latido. Siguió adelante y cargó una segunda vez. Y de nuevo estos médicos lo están atacando, lo regañan. Así que hace una segunda descarga sobre el pecho y esta vez consigue un latido del corazón.
uno solo y luego una línea plana. Y ese único latido fue suficiente para callar a los otros médicos, que solo dejaron de hablar. Y ellos sabían que algo extraño estaba pasando ahí, algo muy diferente, así que el novato hace una tercera descarga, y esta la permitieron los veteranos. Y en esta descarga apareció un latido débil pero continuo. Así que fue capaz de hacer que el corazón comenzara a latir después de la tercera ronda de descarga. Después de una hora, después de unas horas. Fácilmente después de una hora. Y algunas estimaciones dicen que podría ser 1 hora y media o incluso 2 horas por todo el papeleo, el tiempo que estuve en la bolsa y todo eso. Así que sí, fue fácilmente 1 hora. Frío, muerto y rígido. ¿Y el cuerpo regresó? Ahora, seguía con muerte cerebral. Y durante 3 días tuve muerte cerebral. Y ahí es donde tuve mi experiencia, mientras el cuerpo tenía muerte cerebral. Ok. Lo siento, tengo que procesar todo esto. Esto es muy... he oído hablar de esto, como sabes, pero esta es muy interesante porque básicamente tienes una experiencia verificable y hablaremos de eso después, al final. Sí. Pero, así que tu cuerpo fue devuelto a la vida, o al menos fue devuelto de alguna manera. Sí, mi cuerpo volvió a la vida. Sí, el cuerpo está de vuelta, el cerebro no. Después de 8 a 10 minutos de muerte cerebral, eres un vegetal. No puedes volver de eso. Lo he oído de muchos invitados que se han ido por más de 10 o 15 minutos, pero el tuyo es un caso extremo porque estás hablando de 60, 90 minutos o más de muerte cerebral, estando en una bolsa para cadáveres. Es bastante extraño. Aún no había escuchado eso. No había escuchado de alguien que vaya a una bolsa de cadáveres y que lo despierten para traerlo a la vida. Entonces, durante todo este proceso, tu cuerpo está funcionando, pero tu cerebro no. Estás en coma, esencialmente. Sí. ¿Y qué sucede en ese punto? Bueno, hasta este punto yo todavía no sabía que me estaba viendo a mí mismo. Y la gente me pregunta, ¿cómo no lo sabrías? Y yo... Amigo, estaba muerto. Dame un respiro, por favor. Sí, estaba muerto. Tenía muerte cerebral. Tenía el cerebro muerto. Tengo muerte cerebral y me estoy muriendo. Estoy tratando de procesarlo, por favor. Bueno, así que estaba aquí pensando que era una película interactiva. De verdad pensaba que era así, que estaba en una experiencia interactiva. Y esto fue antes de que salieran los nuevos videojuegos. Pero se sentía como lo que hoy consideraríamos un videojuego. Estoy sentado aquí viendo todo esto, los vi. Una vez que consiguieron reanimar el corazón, uno de los segundos milagros, porque el primero fue este médico, que siguió este impulso, este instinto y tomó medidas. Literalmente podría haber sido despedido. De hecho, se metió en muchos problemas e incluso a pesar de que me trajo de vuelta, se metió en problemas. Y se convirtió en un bombero después. Ahora, todo esto está sucediendo, lo estoy viendo pasar, y no sabía que era yo. Trasladan al cuerpo desde la ambulancia al hospital y el milagro secundario es que había un hospital a media cuadra de donde mi corazón comenzó a latir de nuevo. Así que, en el segundo que mi corazón comenzó, en cuestión de segundos, literalmente, tenían el cuerpo entrando a una UCI para comenzar exámenes y tratamientos. Fueron capaces de conseguir tratamiento inmediato para este cuerpo. Estaban transfiriendo al cuerpo de la ambulancia a la camilla del hospital y mientras lo hacían, el propio cuerpo estaba sufriendo todo tipo de convulsiones y ataques. Y supongo que es la norma, no lo sé, no estoy en ese campo, pero esto no me gustaba. Sentí que era repugnante, era horrible ver este cuerpo pasando por todo esto. Y ataron al cuerpo para poder trabajar en él. No podían trabajar en él porque solo se agitaba por todas partes. Así que ataron las piernas y el brazo derecho, y cuando fueron a atar al segundo brazo izquierdo, como yo soy zurdo y otra vez era culturista, era muy fuerte. Sentí que me estaban atando el brazo izquierdo y de hecho era tan fuerte que me resistí y vi cómo el cuerpo rompía la correa que intentaban usar para atar el brazo. Y entonces fueron a buscar una correa más grande, una correa para la pierna, y volvieron a atar el brazo izquierdo con una correa para la pierna. Y ese fue el primer indicio que tuve de que lo que estaba presenciando era mi propia muerte. Y fue un momento extremadamente aterrador para mí porque tengo
una mente fuerte. Siempre he tenido una mente fuerte. Y soy muy bueno para las ciencias y la física y este tipo de cosas, y números. Pero estaba ahí tratando de averiguar cómo es que no sabía que estaba muerto. ¿Cómo pude ser tan ignorante para no saber que esta experiencia que estaba presenciando era mi propia muerte? Entonces tuve estos pensamientos de autodisminución. Eres tan estúpido. ¿Cómo no te diste cuenta de que estabas viendo tu propia muerte mientras todo esto pasaba? Y mientras transitaba por ese camino de autoprivación, de pensamiento autodisminuido, mientras iba por ese camino empecé a sentir y a ver todos los destellos negativos de cualquier cosa que había hecho en mi vida. Literalmente, todo lo negativo. Desde ser un niño pequeño y tomar el dulce de alguien, o empujar a un niño, qué sé yo, los momentos más pequeños de mi vida que podía recordar, todo el camino hasta que estaba teniendo esta experiencia. Vi cada cosa negativa que alguna vez hice. Fue como una revisión de vida, ¿no? Como una pantalla, como en las pantallas. Pero era como destellos. Era como si vieras un archivo descargarse en tu ordenador. Lo ves físicamente. Puedes ver los destellos de los videos o la película descargándose. Justo así. Es como si vieras destellos instantáneos. Pero estaba captando y escuchando y sintiendo la experiencia no solo desde mí, sino dentro de la persona a la que le pasaba. Así que si le hacía algo malo a otra persona, incluso si cortaba a alguien, lo veía todo, literalmente todo lo que alguna vez hice negativo. Y empecé a sentir que no era valioso por todo esto. Si sumas estas pequeñas cosas negativas, todos van a tener su propia cosa. Y yo no era un niño horrible, pero tampoco perfecto. Pero te digo, tenía mucho ahí, y había suficiente para sentir que no valía la pena salvarme. No valía la pena seguir existiendo. Y tan pronto como tuve este sentimiento, esta cálida presencia vino sobre mí, y vino sobre mí desde atrás, casi como si alguien pusiera sus manos sobre mis hombros por detrás y te dijera, no, tú vales la pena, eres valioso y tu existencia es valiosa. Y entonces empecé a ver también todas las cosas buenas que hice en mi vida, y de nuevo, en pequeños destellos. Y pude verlo desde dentro de la gente a la que ayudé. Y vi mucho más de lo bueno que de lo malo que hice. Mucho más. Y empecé a sentir este mensaje. ¿Ves? Tu existencia es valiosa. Tú eres valioso. Y cuando me di cuenta de que este mensaje venía directamente de alguien detrás de mí, me di la vuelta y sentí el amor más abrumador. Un amor que no existe aquí. Apenas podemos ver sombras de este amor aquí. Este amor es tan puro. Yo lo llamo amor de luz porque realmente tenía luz. Literalmente, cuando esta luz me golpeó, cuando este amor me golpeó, sentí que todos los traumas, ya sean autoinfligidos o no, pero todos los traumas que llegaron a afectar mi vida, se desvanecieron y se llenaron de este amor. Es como si hubiese llegado como un hombre roto y este amor me curó y me hizo completo. Y yo solo quería quedarme ahí para siempre. Sentía que era tan impresionante. Pero de nuevo, mi intriga me superó porque ahí estaba yo viendo a este hombre. Me di vuelta y veo a este hombre blanco. Tiene cabello largo y blanco hasta los hombros y tiene una larga barba blanca y piel muy, muy rosada, casi como la piel de Santa Claus. Y su piel brillaba porque había luz saliendo de él. Literalmente rayos de luz saliendo de él. Y, por supuesto, como crecí siendo cristiano evangélico, pienso, tú debes ser Dios. Y estaba muy emocionado, tú debes ser Dios. Y él solo sonrió, sacudió su cabeza y dijo, no, hijo, no soy Dios. Pero lo primero que noté es que decía eso sin mover la boca. Yo solo lo escuché su voz. Y entonces mi siguiente pregunta o mi siguiente pensamiento fue, oh, entonces debe ser Jesús. Aunque no lo parecía, debe ser Jesús. Y de nuevo solo sonrió, se encogió de hombros y dijo, no, hijo, no soy Jesús. Soy Drake. Mi nombre es Drake y soy tu guía. Estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para ayudarte a ir a donde quieras ir. Puedo ayudarte a volver a tu cuerpo, a tu vida física en la tierra, o puedo ayudarte
a ir a donde quieras ir en este universo. Y bueno, cuando alguien te dice eso, piensas, ¿a dónde quiero ir? Sabía que no quería volver a la Tierra. No quería volver acá porque parecía doloroso, horrible y difícil. Y podía percibir que este amor que permeaba todo y que yo sentía que salía de él, sentía que venía de donde quiera que estuviera su hogar. Así que le dije, quiero ir a tu casa. Y él me dijo, oh, es que esa también es tu casa. De ahí es de donde vienes. Así que podemos llevarte de vuelta a casa. Y yo dije, sí, por favor, ahí es donde quiero ir. Quiero ir a casa. Y me explicó que esto no era solo un viaje de la tierra al cielo o al hogar. Me explicó que este hogar es un lugar tan diferente a la tierra que iba a tener que hacer un proceso energético, que iba a tener que elevar mi energía a un nivel suficientemente alto para poder entrar en el hogar. Porque el hogar es un espacio de alta energía. No podía simplemente ir ahí con mi energía baja de la tierra. Tenía que elevarla y amplificarla para que coincidiera con la energía del hogar. De lo contrario, no podría existir ahí. Así que él iba a ayudarme en este viaje, y ahí es cuando yo prácticamente saqué mi tarjeta cristiana y dije, bueno, soy cristiano, he sido bautizado, he sido salvado, ¿sabes? Tomé a Cristo como mi Salvador. Así que puedes dejarme entrar al cielo. Estoy bien, puedes dejarme ir. Y entonces él se ríe por tercera vez y me dice, no, hijo. Él me dijo de esta manera, me encanta que tengas todo eso. Me encanta que hayas emulado eso en tu religión. Pero quiero que sepas que lo que vamos a hacer es ayudarte a aprender más. Vamos a ayudarte a viajar más lejos en este camino de entendimiento para que estés listo para ir a casa. Porque el hogar tiene un entendimiento mucho más alto de lo que mi religión podría enseñarme dentro de la iglesia evangélica. Así que lo hice. Comencé mi proceso y estaba pensando que todo era sobre el amor. Es todo sobre amor, estoy seguro. Es lo primero que tengo que hacer. Aprender a amar, ¿verdad, Drake? Y se vuelve a reír. Lo hice reír bastante. Obviamente, le hiciste toda una rutina de stand-up comedy. Pero sí, explicó que el amor es muy importante y el amor es el sistema en el que existimos aquí. Eso es amor. Pero el amor en sí mismo no es lo primero que necesito encarnar. En realidad necesito despojarme de todos los diferentes aspectos de quién soy y quién era en el reino terrenal. Y necesitaba entrar en un yo auténtico, un yo único y auténtico. Y una vez que pudiera llegar a ese espacio de ser verdaderamente auténtico, entonces podría empezar mi viaje. Pero hasta que no pudiera llegar a ese espacio de autenticidad, no podría empezar a construir quién soy ni a dónde necesitaba ir. Lo que me resultó extraño porque nadie se me había acercado y me había dicho, sé auténtico. No había realmente este movimiento entonces. Todo el mundo pensaba que era auténtico, pero me ayudó a entender que había un aspecto de mí diferente que salía a la luz cuando estaba con la familia y con los amigos. Y que había un aspecto diferente que salía cuando estaba con compañeros de trabajo o con diferentes personas en la iglesia. Es decir, tenía tantos aspectos diferentes en mi personalidad que tenía que curarlos todos y ver lo que había adentro. Y Drake me ayudó a entender que en esta vida venimos a la vida extremadamente auténticos y justo antes de irnos nos vamos siendo muy auténticos. Así que es en todos estos años intermedios donde necesitamos aprender a permitirnos ser auténticos. Y explicó que cuando somos auténticos somos vulnerables, pero no podemos crecer a menos que seamos vulnerables. Así que si estamos constantemente alejando la vulnerabilidad en nuestra vida, estamos constantemente alejando el crecimiento. Y es en nuestros momentos vulnerables que realmente somos capaces de crecer. Pero sí, fue lo primero y más importante que tuve que aprender, a ser auténtico. Todo eso Es lo más importante. Todo eso sucedía en el otro lado. Sí, todavía en el otro lado, pero mucho antes de que realmente entrara en el cielo. Esencialmente, Drake tuvo que llevarme en un viaje de 10 principios. Él no los llamó principios, pero es lo que terminó siendo. 10 principios fundamentales. Estabas como en un paseo espiritual. Sí, era un paseo espiritual.
Ok, así que vas a través de esto, básicamente. Esta es la primera vez también. No había oído nada como esto. Estás siendo entrenado esencialmente, o al menos reeducado, o algo así. Sí, Porque ya sabemos estas cosas a nivel del alma, pero tienes que recordarlo todo antes de que puedas volver a entrar en la habitación. sí, ¿Es una afirmación sí, justa? sí, definitivamente. Y tuve que abrazarlo, no tenía que comprenderlo completamente, no tenía que digerir o abarcar del todo estos principios, solo tenía que estar dispuesto a aceptarlos. Y mientras estuviera dispuesto a aceptarlos como verdades posibles, entonces podría mantener mi impulso y seguir avanzando en nuestro viaje, en nuestro paseo. Entonces te enseñó estos principios. Sí, uno a la vez. Y no dijo que fueran 10. De hecho, nunca pensé que hubiera un número de principios. Solo tuve esta experiencia y la he estado compartiendo por años. Y cuando escribimos la experiencia para el libro, mi compañero literario, Lynn, me lo señaló. Me dijo, amigo, aquí hay 10 principios. Hay 10 principios muy distintos, así que esa fue la primera vez que me di cuenta de que en realidad eran 10 principios. Pero he estado compartiendo esta historia desde hace 20 años. ¿Puedes compartirnos un par de esos principios para al menos intuir lo que contiene el libro? Claro, te puedo dar los 10, pero no puedo profundizar en ellos aquí. Bueno, el número 2 es entender el propósito de la vida. Y esto es importante. El propósito de la vida es entender que venimos a la tierra escuela. Y Drake me ayudó a entender. Él me mostró esta cinta, me mostró una cinta que se extendía desde la tierra hasta las eternidades, hasta los bordes más lejanos del universo conocido y desconocido. Y en ella dejó caer un solo grano de arena. Y dijo que ese único grano de arena representa toda mi vida en la tierra. Y esto sacudió por completo mi mundo. Pero también me ayudó a entender que no podemos vivir dentro de una visión de túnel aquí. Tenemos que entender que nuestra vida es mucho más grande que lo que está pasando aquí. Es mucho más grande que el partido político con el que te identificas o con el que no nos identificamos. O religión. O religión, sí. Es mucho más grande que incluso nuestros lazos familiares o problemas familiares. Nuestra existencia es mucho, mucho más grande. Así que eso fue lo principal, entender que la vida es un aula y no un tribunal. Estamos aquí para aprender y no para ser juzgados. Pero para aprender tenemos que ir esencialmente al principio 3, que es amar a todos. Y ese fue fácil para mí, porque yo lo hago. Yo amo a la gente, amo a todas las personas. Lo único de lo que no me había dado cuenta es que me estaba costando amar a todos los seres. Así que tuve que empezar a construir este amor por toda la creación. Eso significa lo bueno y lo malo, lo feo y lo bonito. Ahora amo todo en la creación. Y ese era el tercer principio. Y luego escuchar a tu voz interior, escuchar tu intuición interior. Ese es el cuarto principio. Todos tenemos intuición, todos la tenemos. Pero muchos de nosotros manejamos hasta la ventanilla del autoservicio de la vida y pedimos en el altavoz, decimos, Dios, esto es lo que quiero. Y luego conducimos directo a casa sin detenernos. Y lo que pasa es que tenemos que dar espacio, tenemos que dar tiempo para que Dios responda o Dios aparezca en nuestras vidas. Y eso es ese principio, escuchar nuestra voz interior. Y esa para mí es una de las cosas más importantes que me he llevado. Me he vuelto muy bueno en eso ahora. Y ayudo a otras personas a hacerse buenas en eso también, a escuchar su intuición, a escuchar su propia voz interior, porque Dios nos está hablando constantemente, si es que queremos escuchar. Y entonces ese nos lleva al quinto principio, que de nuevo, esto fue en el 2003. La tecnología no era una gran cosa entonces, no como lo es hoy, pero me enseñaron muy sucintamente que necesitaba usar la tecnología responsablemente, que la tecnología es una herramienta para grandes cosas, para grandes cambios, pero también para cambios horribles. Quiero decir, la tecnología es solo una herramienta, como un martillo. Se puede utilizar para construir una casa o para matar gente.
Y tenemos que asegurarnos de que usamos la tecnología de manera responsable y no solo permitir que nos infeste en nuestras vidas, sino mantener una relación sana y respetable con la tecnología. Y eso me llevó al siguiente principio, que es liberarse de los prejuicios. Ahora, este es uno que pensé, lo tengo. Soy el menos. Le dije a Drake, soy la persona menos prejuiciosa que conocerás. Tengo 2 hermanas coreanas que son adoptadas y sentía que yo era su protector. Aunque son mayores y seguro me protegieron más de lo que yo a ellas. Pero como niño siempre pensé que lucharía contra todos. Cualquiera que tuviera prejuicios o fuese racista con ellas, los eliminaría, los golpearía y los mandaría al hospital, qué sé yo. Pensé que era un tipo rudo. Y entonces le dije a Drake, soy la persona menos prejuiciosa que hay. Y me dijo, bueno, si lo eres, ¿qué opinas de la gente prejuiciosa? Y ese fue otro momento alucinante para mí. Me mostró cómo yo mismo me estaba uniendo al equipo de los prejuiciosos al odiar a la gente prejuiciosa. Y me mostró que en el camino de un racista, en el camino de un prejuicioso, la gente va por ese camino porque de alguna manera fueron víctimas. Y la forma en que reaccionan a ser víctimas es condenando al ostracismo o alejando cierta raza, clase, credo, religión o lo que sea. Están eligiendo una categoría para reaccionar a sus experiencias como víctimas. Y para amar de verdad a Dios, para amar de verdad toda la creación, tengo que amar incluso a los que están rotos. Y los que están rotos tienen prejuicios de todo tipo. Y también me mostró que a veces dentro de la misma iglesia hay muchos prejuicios extremos. Y a veces fuera de la iglesia también los hay. Pero que dentro y fuera de la iglesia también encontramos grandes personas y verdadero amor incondicional y servicio. Y eso es lo que necesitaba encarnar y entender. Eso me llevó a ejercer el poder de la creación. Me enseñaron que podemos crear nuestro propio universo todos los días. Tenemos esa capacidad, tenemos ese poder. Y donde empezamos, la primera etapa, el primer paso de la creación es el pensamiento. Así que si podemos controlar nuestros pensamientos, estamos esencialmente ayudando a controlar nuestros hábitos. Nuestros hábitos entonces nos ayudan a crear nuestro carácter. Y nuestro carácter dirige nuestro destino, hacia dónde vamos a ir con nuestra vida, pero todo comienza con nuestros pensamientos. Así que si podemos dominar nuestros pensamientos, podemos dominar la creación y dominar y fomentar la creación en nuestras vidas de tantas maneras asombrosas y benditas. Y eso me llevó al siguiente principio, que es evitar las influencias negativas. Y lo gracioso es que yo dije, oh sí, a mí no me gusta la gente negativa, Drake. Me mantengo alejado de ellos. Y él me dijo, ok, ¿y qué haces antes de ir a la cama? Le dije, solo me cepillé los dientes y me lavo la cara. Y dice, no. ¿Qué haces antes de lavarte los dientes, la cara? ¿Qué haces? Y le dije, bueno, reviso las noticias. ¿Sabes? Es lo que hacía todo el mundo entonces, ver las noticias una media hora o una hora antes de ir a la cama. Y él me explicó, bueno, ¿cuántas de esas historias que ves justo antes de ir a la cama, cuántas de esas historias son de energía positiva? Y yo reflexionaba sobre eso y supongo que la mayoría no lo es. La mayoría es algún tipo de energía negativa. Y dijo, bueno, lo que pasa es que necesitas entender que hay una ventana especial en la vida. Se llama la hora del poder y son los 30 minutos cuando nos despertamos y los 30 minutos antes de ir a la cama. Y tenemos que asegurarnos de que estamos poniendo energía positiva allí. Porque si no lo hacemos, estamos enmarcando nuestra vida en energía negativa, permitiendo que el principio y el final de nuestro día empiecen y terminen con energía negativa. Así que es muy importante para nosotros honrar la hora del poder y evitar las influencias negativas, específicamente en esas ventanas de poder, pero también a lo largo de nuestras vidas. Queremos evitar influencias negativas porque estas influencias eventualmente estarán dirigiendo e influenciando nuestras vidas. Y pensamos que vamos y reproducimos algo para entretenernos y ni siquiera nos preguntamos si es una influencia negativa o positiva para nosotros. Y si no estás seguro, es negativa. Y si estás seguro, sabes lo que es.
sabes si es positiva o negativa. Así que es importante que nos aseguremos de que estamos evitando estas influencias negativas en todas sus diferentes formas. Y eso me lleva al noveno principio, que es entender el propósito del mal. Y eso fue muy interesante para mí. Y Drake me mostró, bueno, sabes, yo hacía ejercicio, así que me mostró que una vida sin maldad sería básicamente como tener un gimnasio sin pesas. Claro. Así que el mal en sí mismo es primordial como opción, de la misma manera que el bien y el amor. Tenemos que tener amor, tenemos que tener mal para que podamos elegir. Sin esas opciones, si Dios hubiese creado este mundo sin el mal, no habría crecimiento. Así son los reinos celestiales. Y Y es por eso que tenemos sí, que, por eso tenemos por que eso venir. tenemos que venir. Sí. Sí. Así que esto es lo gracioso. En el cielo, todo el sistema está tan impregnado con ese amor que Dios tiene y es verdaderamente incondicional. No lo mereces, pero lo recibes. Todos lo recibimos. Este amor incondicional increíble. Y es tan fuerte que no importa lo que está pasando alrededor de Dios. Lo que sea que Dios quiera, nosotros lo queremos, instantáneamente, porque estamos en tal sincronización de ese amor que lo que quiera Dios, nosotros también. Así que nos damos cuenta de que para crecer, y Dios también se dio cuenta de esto, tenemos que alejarnos de Dios y de los cielos, tenemos que alejarnos del Creador, y no importa cómo quieras llamarlo, tenemos que alejarnos del Creador y entramos en la escuela de la tierra, pero tenemos que caminar a través de una cascada de olvido, un velo de olvido, porque si recordáramos, todavía estaríamos influenciados por ese amor. Claro. Y para que crezcamos, no podemos ser influenciados por ese amor, así que tenemos que ser capaces de venir aquí sin ser influenciados por eso y permitirnos tomar decisiones. Y aprendí con mucha fuerza que a veces mis peores decisiones eran las mejores, porque aprendí de ellas. Así que hay propósito en la maldad. Incluso cuando cometemos un error, siempre y cuando estemos aprendiendo constantemente y tratando de hacerlo mejor, incluso nuestras decisiones malvadas resultan ser buenas para nuestro mejoramiento a largo plazo. Así que es un juego largo, asumirlo, pero también explica por qué hay maldad en la vida. Tiene que haber esa opción, desafortunadamente, pero también afortunadamente, para que realmente podamos tener la capacidad de elegir. Y al igual que si tienes un hijo, yo tengo 2, y tomas todas las decisiones por ellos, y luego cumplen 18 y se van a la universidad, lo que va a pasar es que se va a convertir en el fiestero y el que se acuesta con todo el mundo, va a ser el que se aleja de lo que necesariamente es bueno en la vida, porque todas sus decisiones fueron tomadas por otra persona que no fueron ellos, y no fueron capaces de tomarlas. Y es por eso que estamos aquí para tomar decisiones, para aprender el poder de la creación, que comienza con nuestros pensamientos. Y eso nos lleva al último principio, que es saber que todos somos uno. Y saber que, como todos somos uno, odiar, herir o dañar a cualquiera es odiarme y dañarme a mí mismo. Y fue entonces cuando me enseñó el principio del dedo señalador, que es estupendo. Y es que si estoy señalando a alguien diciendo que es malvado, estoy dirigiendo un punto de energía hacia ellos, estoy dirigiendo otro hacia Dios, pero en el reverso estoy apuntando 3 veces más energía de vuelta hacia mí mismo. Así que cada vez que estoy diciendo cosas negativas sobre alguien, estoy diciendo esa cosa negativa sobre mí 3 veces más fuerte de lo que jamás podría poner hacia otra persona. Pero a la inversa, si estoy ayudando, amando y cuidando a alguien o elogiando a alguien, estoy tomando esa misma energía positiva triplicada, 3 veces hacia mí. Y este principio por sí solo puede cambiar tu vida. Si te hace falta o si necesitas algo, no intentes encontrarlo y encarnarlo en tu interior. Sal y dáselo a alguien más. Lo que sientes que necesitas, dáselo a los demás. Y así es como obtendrás el triple de lo que ofreces. Y es realmente profundo seguir eso. Y reto a la gente que lo intente. Y sabrás que es absolutamente un hecho de la vida. Sí.
Y esos fueron los 10 principios. Para entonces estaba viendo el cielo y vi que es un planeta real, es un espacio real. ¿Es un planeta o un reino? Es un reino, pero esto es lo raro. Si tomaras un sol y un planeta y los combinaras, así es el cielo. Así que la luz viene de dentro del planeta mismo y todo en el planeta brilla como si tuviera luz emitiéndose de él. Así que aquí en nuestro reino tenemos un sol que es exterior a nosotros y que brilla su luz sobre nosotros. Y es el reflejo de esa luz lo que nos permite percibir el color. Así es como funciona aquí. Pero allá no hay sol externo, es un sol interno. Así que el sol viene de adentro y por eso hay tantos colores que existen allá que no pueden existir acá. Porque la luz viene de adentro, no es un reflejo, no es luz refractada. En realidad es una fuente de luz. Y lo que es más loco para mí es que pude percibir y conectarme con Dios. Dios, el creador del universo, el Alá, el todo. Pude encarnar y conectarme con Dios a través de espigas de hierba en el cielo, a través de las flores, a través del agua, de los árboles, a través del aire. Podía sentir este tremendo amor del Creador en todo lo que existía ahí. Literalmente todo. Todo tenía este amor. Y cuando aterricé en ese espacio, Drake me guió en todo el camino. Aterricé en ese espacio y me di cuenta de que este espacio celestial es tan grande que podrías meter miles de soles dentro de él. Es enorme, mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Y mientras estoy ahí procesando todo esto y experimentando todo este tremendo amor que llega hasta mí, a través de la hierba, a través de los árboles, reconozco que todo el sistema ha sido construido de este amor. Todo el sistema en el que vivimos y existimos, está construido de ese amor. Completamente todo. Todo está construido a partir de esto. Entonces, estás en el reino celestial, recorriste el camino de los 10 principios, así que tu vibración llega a un nivel donde podías percibir o estar en este reino celestial. ¿En qué momento? Por cierto, ¿qué más viste? ¿Qué otros seres viste? ¿Viste cosas más allá de tu comprensión, niveles superiores? Todo este Sí. tipo de cosas. Sí, y queremos tomar esto, voy a decir, como una emisión de costa a costa. Hay mucho que vi ahí, literalmente en el cielo, mucha creación que no sabemos que existe todavía. Pero te diré, la creación en sí misma, hay vida que impregna todos los rincones de la creación, vida inteligente. Claro. Así que donde quiera que haya vida inteligente, hay seres. Y dentro del mismo cielo vi, sobre todo humanos, pero te diré, hay tanta vida allá afuera. Y lo más genial que también pude ver es gente de nuestro futuro, que ya estaban en el cielo. Y vi gente de nuestro tiempo actual y también gente de nuestro pasado antiguo, ahí en el cielo. Así fue cuando me di cuenta y Drake me mostró que el tiempo es como esta regla para el juego de mesa en la vida, y una vez que te alejas de ella, el tiempo no existe. Así que cuando vienes a la Tierra, esencialmente eliges a qué hora quieres deslizarte a la Tierra. Y no hay tal cosa como el tiempo, solo existe para la vida terrestre o para el reino terrenal. Así que sí, literalmente había gente del futuro ahí, y arte y tecnología del futuro. Pero la tecnología es muy diferente de lo que percibimos aquí como tecnología. Incluso había una universidad ahí. Y cuando la gente iba a la habitación donde querían aprender algo, tenían que buscar la forma de coincidir con la energía de la habitación. Entonces, igualando la energía de la habitación era como igualar la energía del amor de la habitación. Y entonces así eran capaces de entrar en ella. Tendrían que elevar esa energía y luego entrar a la habitación y empezar a aprender y aprender todos los misterios del universo sin alterar por la humanidad. No había ninguna mentira ahí. Es imposible. La luz no admite mentiras.
Ok, lo otro interesante para mí mientras escucho todo esto es que suena como si muchos de los maestros ascendidos que caminaron por la tierra, los Jesús, los Budas del mundo, Ujú. elevaron su vibración a un punto en el que aprendieron lo que necesitaban aprender en este reino y pudieron alejarse como Jesús y la conciencia de Sí, Cristo, la conciencia de Buda y este tipo de cosas. Y parece que incluso cuando llegues al otro lado, todavía hay más trabajo por hacer. Esta es una sí. parte de ello y hay múltiples capas, múltiples reinos o dimensiones que tienes que atravesar a medida que continúas evolucionando y creciendo y todo esto. Así que no estamos en absoluto por el final de la línea, no No. estamos ni siquiera cerca de ello. Así que incluso si nos graduamos de esta escuela, que por lo que he escuchado es un lugar muy, muy difícil. Sí, esta es una de las escuelas más difíciles. De hecho, cuando nos fijamos en las escuelas diferentes, hay muchas en el universo. Y la escuela de la Tierra en sí es una de las más difíciles, pero también es donde es más fácil obtener un gran crecimiento. Así que si quieres... Subir de nivel, como subir de Sí, nivel, sí. sí, es como un curso para subir de nivel, sí. Sí, es como si quiero entrar en este nivel en Mario Bros. Super Mario, voy a tener que luchar contra un montón de cosas que no quiero, pero cuando lo supere, seré mucho más hábil. Sí, y estás esencialmente saltando pasos a gente que va por ahí por la vía lenta. La vía fácil. Sí, la vía fácil. Bueno, así que estás en este lugar increíble, pero estás aquí hablando conmigo, Vinny. Así que en un momento u Sí. otro se tomó una decisión. ¿Puedes hablarnos de eso? Bueno, estaba terminando de tener mi experiencia en el cielo. Acababa de experimentar el agua y el agua allí fundamentalmente, es agua que cambia la vida. Drake se acercó y me preguntó si quería experimentar el agua y le dije que sí, que quería experimentarlo todo. Y entonces el agua subió por mí y no me mojó, pero en todas partes que tocó, esencialmente intercambió células y me dio células nuevas, células energéticas. Y estas nuevas células estaban llenas de esta luz que emanaba de todas partes. Y esta luz tenía amor, encarnaba amor. Así que finalmente sentí que merecía amor. Este amor incondicional que había sido derramado sobre mí todo este tiempo. Y fue entonces cuando el agua volvió a su pequeño arroyo y yo estaba brillando en este amor. Me sentí brillar. Ahora sentía que la luz salía de mí. Entonces Drake se acercó y puso su mano hacia mí y dijo, Vinny, tocando uno de mis hombros, dijo, Vinny, esto va a ser duro, pero va a valer la pena. Y me dio un abrazo y mientras nos abrazábamos, como si fueran dos luces en sí, él era muy brillante y en comparación yo era bastante tenue. Yo definitivamente me quedaba bastante corto, pero cuando nos juntamos, nuestra luz combinada era como 4 o 5 veces lo que era nuestra luz individual. Y yo estaba experimentando este amor incondicional que me estaba curando y cambiándome. Y, y fui bastante maltratado cuando era niño. Y yo tenía un montón de agujeros negros en mí, incluso en el cielo. Todavía tenía este daño que se manifestaba. Y cada pequeño punto en el que tenía este daño, este amor entraba ahí y decía, siento que esto te haya pasado, te amo. Desearía que no te hubiese pasado, pero mira cómo te ayudó a crecer. Mira que incluso tus peores cosas te trajeron hasta aquí. Y aquí es hermoso. Y mientras estoy experimentando todo esto, entonces muy fuerte, estoy escuchando a mi hermano de la tierra, que empieza a decir una oración. Y miro a mi alrededor y no puedo verlo, pero lo oigo como si me hablara al oído. Lo oigo decir esta oración. Una oración especial que en cierto punto se hace sobre alguien que está muriendo. Y él reza para que yo me recupere y para que vuelva. Y siento la fuerza
del amor que mi hermano me tiene. Y yo no sabía que él tenía ese amor. Nos llevamos 2 años y siempre fuimos muy parecidos. Así que peleábamos y discutíamos mucho y luchábamos mucho. Rompimos muchas cosas preciadas de mamá en casa. Pero te diré, podía sentir su amor por mí. Podía sentir lo mucho que quería que volviera a mi cuerpo. Y a partir de ahí miré a los ojos de Drake y sentí la tremenda compasión de la eternidad allí. E instantáneamente pasé de ver a Drake a, boom, despertarme en un hospital. Me desperté, para mí, unos segundos después, como 8 segundos después. Pero en realidad mi hermano había estado orando sobre mi cuerpo desde las 9:30 o a las 10 de la noche. Y me desperté a la 1:11. Así que me desperté a la 1:11 de la mañana y sentía una horrible claustrofobia, porque nuestro ser espiritual es mucho más grande que estos pequeños cuerpos. Y sentí como si fuera una orca o una ballena en una pequeña lata de sardinas. Y cuando me desperté, instantáneamente me quité todo de encima. Y si ves detrás de mi libro y en mi sitio web, puedes ver fotos de mi soporte vital. Y tenía tubos saliendo de todas partes. Pero me lo quité todo. Cada tubo, el de la garganta, el de la nariz, los catéteres intravenosos. Tiré de todo y quedé ahí desnudo y jadeando, como tratando de no explotar. Sentí como que necesitaba explotar para sacar esta energía de mí, de estar en un cuerpo tan pequeño, este cuerpo físico. Y me di cuenta que todas las alarmas estaban sonando, así que fui desenchufando todo. Entonces alguien se apareció. Bueno, sí, esto estaba sucediendo a la 1:11 de la mañana, en un hospital muy tranquilo. Solo había 2 enfermeras en toda la planta. Por cierto, y solo había un par de pacientes en toda la planta, porque era un hospital nuevo. Y miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba desnudo, así que tuve que tomar unas batas que encontré en el armario, las envolví en mi sección media y me fui. Salí y miré a ambos lados y pude ver que había un ascensor al final del pasillo. Y empecé a caminar. Empecé a caminar muy rápido, casi trotando hacia el ascensor. Y llegué hasta el ascensor cuando escuché un grito que venía de atrás de mí. Y pensé, oh rayos. Y miré hacia atrás, pero no había nadie. Pero pude escuchar un grito saliendo de la habitación, porque una enfermera entró y gritó porque no vio a nadie. Y porque todo el equipo estaba desconectado, así que su cerebro debe haber pensado que alguien vendió el cuerpo por los órganos o algo así. Así que ella estaba pasando por lo que sea que estaba pasando, y entonces mira por la puerta y grita a la otra enfermera que trabaja en la misma planta. Ella llega corriendo y mira a su alrededor frenéticamente. No saben a dónde me fui. Y presiona el botón del ascensor que estaba tomando una eternidad, aunque seguro fueron unos segundos. Y entonces ambas salieron de la habitación y miraron en la otra dirección. Y luego voltearon hacia mí y ambas gritaron. Y entonces yo también, me asusté. Y ambas vinieron corriendo y gritando, ¿qué estás haciendo? No puedes hacer esto. Y las seguí de vuelta a la habitación. Me hicieron quedarme en la habitación. No me pondría nada de nuevo. No permitiría nada de intravenosas, más que un aparatico que te ponen en el dedo. Y cuando se descuidaban, me lo quitaba también. No quería ni que me tocaran en ese punto. Y bueno, todo esto sucedió a la 1:11 de la mañana y me dieron de alta a las 7:30 de la mañana. Esa misma mañana, pero el tiempo en el medio, desde la 1:30 hasta las 7:30, me hicieron pruebas, me escanearon, me hicieron más pruebas y más escáneres. Me hicieron firmar entre 40 y 50 páginas de papeles de exención de responsabilidad, porque no querían que me fuera. Ellos querían que me quedara 72 horas. Sentían que... Lo que es normal. Sí, claro. Y aquí está la cosa. Lo que dijo el neurólogo es que en estos casos tan extremos, la gente se despierta del coma y se despide de sus seres queridos para luego morir.
y sintió que yo estaba en esa etapa. Sentía que en cualquier momento iba a caer muerto en el suelo. Y si no tenía servicios médicos para sacarme adelante, moriría definitivamente esta vez. Y yo no le creí, yo sabía que había vuelto. Quería incluso salir corriendo. Sentí que correr era lo mejor para mí, para sentir que salía de mi cuerpo, como si pudiera salir de esta sensación de prisión, porque me sentía tan atrapado en este cuerpo. Sí. ¿Pero qué dijo el médico sobre tu muerte cerebral? Como, Bueno, tuve que reunirme con 3 neurólogos a la vez. Y uno también era psicoterapeuta. Así que él estaba entrenado desde el lado del pensamiento y también de la química real. Y él era el más agradable. Y me dijo, sabes, Vinny, lo que pasa es que tu cerebro tiene este apagón y también tienes esta paleta de imaginación. Y la paleta de la imaginación va a intentar llenar todos los vacíos. Así que me decía que ignorara cualquier cosa que hubiera percibido mientras estaba en coma, que era solo mi imaginación. E incluso me dijo, no juegues con lo que te pasó, porque si juegas con eso y piensas que es real, puedes terminar en un psiquiátrico. Me dijo que lo había visto muchas veces, donde la gente oía voces, veían cosas y terminaban en un psiquiátrico. Así que estaba ahí pensando que merecía estar en un psiquiátrico porque recordaba, no de inmediato, pero 24 horas más tarde me golpeó todo lo que me pasó. Y lo recordé instantáneamente, todo llegó en un segundo. Así que tuve esta experiencia y yo también era una persona con una mentalidad muy científica. Así que tenía mi propio ego diciéndome, estás loco. Es solo tu imaginación inventando cosas. Así que decidí buscar ayuda profesional para ver si necesitaba una medicación contra la esquizofrenia o contra los delirios, para ayudarme en este proceso. Yo estaba en medio de una reunión con un médico cuando una mujer mayor se me aparece y ella se me aparece como en sus 30, era un espíritu, por cierto, y se me aparece y me dice, necesito que le digas esto a este doctor. Y pienso, bueno, ya está diciendo que estoy delirando, así que prefiero no ayudarle a pensar que estoy peor. Pero ella seguía insistiendo, no lo dejaba ir. Me decía, no te atrevas a tomar esa medicina hasta que le des esta información. Así que finalmente mi cerebro hizo lo suficiente para decir, Doc, tengo que decirle algo. Esto le va a parecer una locura, pero usted ya sabe que estoy loco. Así que tengo a una mujer aquí que me está diciendo esto, que le diga esto. Y se quedó en silencio, como por 90 segundos. No dijo una palabra. Me apuntó con el dedo a la cara y me dijo, lárgate de mi oficina ya. ¡Wow! Así que dije, ok, y me fui. ¿Supiste por qué? ¿Supiste por qué? Sí, más tarde lo supe. Estaba conduciendo y estaba como a 1 kilómetro de camino después de esa cita cuando recibo una llamada. Y es él desde su celular personal. Y me dice, Vinny, no sé qué eres, o cómo sucedió esto, pero lo que me dijiste nunca se lo he dicho a nadie en toda mi vida. Dijo que ni su mujer y ni siquiera su propio terapeuta sabían eso que yo le había dicho. Que incluso él mismo había olvidado y bloqueado parte de lo que yo compartí con él. Y no entré en detalles ni nada, solo le dije, hey, esta mujer aquí quiere que te diga esto. Y solo le dije exactamente lo que ella me dijo. Y él dijo que sí, que todo era real. En lo que a él respecta, lo que le dije sobre él era un 100% real, pero necesitaba averiguar mi propia verdad, que necesitaba averiguar mi propio camino, que así como fui capaz de sacar la verdad para él piensa que tiene que haber algo cierto en mi experiencia y que yo necesitaba descubrirlo por mí mismo. Así que ahí fue donde empecé este camino de entendimiento. Ahora, 7 meses más tarde,
Me encontré en este pequeño pueblo en Wyoming. Estoy sentado en una secundaria viendo esta presentación sobre la historia de la ciudad y están mostrando todas estas fotos de personas famosas. Bueno, famosas según un pueblo pequeño, ¿no? Todos estos hombres y mujeres famosos que fundaron el pueblo y ayudaron a construir el estado de Wyoming para ser lo que es hoy. Y aparece esta foto. Yo no estaba ni prestando atención, estaba como agachado, pero mi novia en ese momento, con quien había compartido toda mi experiencia, y la compartí tan descriptivamente que ella sintió que sabía quién era Drake. Ella ve esta imagen en la pantalla y me dice, ese es él. Y yo me acerco y digo, ese no es. Y me congelé, no podía moverme y empecé a llorar. Ese era mi guía. Wow. En la vida real era él. Pero aquí está lo más loco. Su nombre decía Charles Cassier. Aunque no decía Drake, tenía una D inicial, pero solo decía Charles Cassier. Y mi abuela, y el apellido de mi abuela era Cassier. Así que la visité y le dije, abuela, necesito saber quién es Charles Cassier. Y dice, oh, el bisabuelo Drake. Alex, hasta ese punto, durante 7 meses todavía pensaba que podía estar loco. Wow. Pero en ese momento, Alex, me di cuenta de que, bueno, tengo que aceptar esto que me pasó a mí. Tengo que aceptarlo. Y a partir de ese momento empecé a compartirlo con todos. Pero déjame preguntarte, ¿fuiste a buscar al médico? Al médico, sí, el novato? Sí, lo hice. Y le explicaste por qué eso lo hace verificable. Sí. Esto fue lo que hice con él. Primero que nada quería agradecerle. ¿Podía comprarle algo? ¿Cómo puedo pagarte? Me salvaste la vida. Rompiste el protocolo e incluso estás metiéndote en problemas por ello. Lo reportaron seriamente y lo suspendieron en su primera semana de trabajo. Así que terminó haciendo una equivalencia para entrar al departamento de bomberos. Y él lo había estado pensando por un tiempo, así que simplemente lo hizo. Pero mientras me reunía con él, estaba en el proceso de hacer esa transferencia para ser bombero. Y yo quería hablar con él, quería decirle, amigo, te vi brillar. Y él, no sé de qué hablas. Amigo, te conozco, te vi brillar. Te vi brillando y escuché el mensaje que decía que yo no estaba muerto. Y él, amigo, no sé de qué hablas. No quiso reconocerlo, pero esto sí me lo dijo. Simplemente sabía. Solo sabía que algo raro pasaba contigo. Solo lo sabía. Así que si escuchó el mensaje que yo escuché o no, o si fuese solo la intuición que él tenía, que tenía que intentarlo, de cualquier forma para mí fue un milagro que me trajera de vuelta. Y luego el segundo milagro es que lo lograra cuando estábamos a media cuadra de un centro especializado en cardiología, que es, pensándolo bien, fue muy importante. Tienes que saber lo que estás haciendo en estos casos. Hubo muchos milagros en todo el proceso. Ahora, años más tarde, ha habido varias veces donde el Espíritu viene a mí con información y puedo ayudar a otros con ella. Ahora, ¿lo hago el 100% de las veces? No. Trato de ser muy discreto y uso mi discreción sobre cuándo y dónde comparto eso con la gente. Pero te digo, Dios está aquí, en todas partes. Y los ángeles son reales, están aquí y en todas partes. Y el Espíritu es real, aquí y en todas partes. Todos quieren ayudarnos, pero no pueden si no se los pedimos, si no llamamos a la puerta. Ellos pueden tumbar la puerta, pero tenemos que tocarla. Tenemos que llamar. Y en esta vida estamos tan distraídos con tanto entretenimiento, con las noticias y deportes. Vivimos constantemente distraídos y no tenemos tiempo para Dios. No hay tiempo para los ángeles, no hay tiempo para nuestros ancestros que quieren ayudarnos. Entonces, mi reto es, cualquiera que esté escuchando esta experiencia, si eres esa persona y necesitas ayuda, si quieres alguna influencia de Dios en tu vida, no me importa cómo lo llames, no importa. A Dios no le importa cómo lo llames. Dios quiere tener una relación personal contigo. Así que llámalo como te sientas cómodo. Si eres ateo, llámalo universo. Y sigue siendo un ateo. Pero lo hermoso es que el universo o Dios, como quieras llamarlo, al Creador,
Él quiere tener esta relación personal con nosotros, con cada uno de nosotros. Y el Creador ha construido este sistema con tanto apoyo de su lado de las cosas. Pero andamos tan distraídos que ni siquiera pedimos ese soporte. Nunca pedimos ayuda. Está ahí si la queremos, solo hay que pedirla. Vini, esta sí que fue una aventura interesante, amigo. Y no lo digo por decirlo. Realmente, Sí, realmente lo fue. De verdad fue una experiencia muy vívida y detallada, por decir algo, Vini. Te doy las gracias por compartir esa historia con nosotros y espero que ayude a la gente que está escuchando este episodio. Ahora voy a hacerte unas preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una buena vida? Vivir una buena vida es disfrutar y apreciar las relaciones que te rodean. Y cuando digo relaciones, me refiero a tu relación con la luz, con la vida, con tu familia, tus hijos, pero incluso las relaciones que tienes con tus animales, con los árboles y las plantas, los bosques, el océano, la tierra, con la madre Gaia. Todas estas son relaciones y podemos llevarnos nuestras relaciones con nosotros. No nos llevamos las llaves del coche, de nuestras casas, ni mansiones, ni siquiera podemos llevarnos una moneda de oro. No nos llevamos nada que no sean nuestras relaciones, la energía de lo que construimos sobre lo que somos, nuestro carácter real. Eso es lo que nos llevamos. Así que pasa tiempo honrando, construyendo y fomentando buenas relaciones con todas esas cosas, incluso con el bosque y los árboles. Y eso esencialmente te dará un espacio donde Dios aparecerá. ¿Cuál es tu definición de Dios? Wow. Eso es... Me encanta esa pregunta porque Dios es tan indefinible, porque Dios es todo. Me gusta decir que Dios es el todo y todas las cosas. Pero Dios es también el yo soy. El hecho de que podemos tener conciencia y que podemos percibir esta realidad virtual de la vida. Esto también es un testimonio para mí de la existencia de Dios. Porque si hay conciencia, hay creación. Y punto. Y hay creación en la conciencia. ¿Cuál es el fin último de la vida? Crecer, venir a la tierra escuela, levantar pesas tomando decisiones, de bien y mal, subir esa escalera interior, la escalera de Jacob, ir desde el espacio del miedo, que es el espacio de la tierra de baja densidad, al espacio creador de alta densidad, el espacio y los dominios del creador. Y cómo lo hacemos es buscando dentro, no afuera. Y vamos a encontrar a Dios en el templo más sagrado de la tierra, que está justo aquí, entre estos dos templos. Ese es el templo más sagrado de la tierra, y ahí es donde podemos encontrar a Dios. Podemos encontrar a Dios mostrándose mejor y más grande ahí de lo que jamás podremos encontrarlo en un templo fuera de nosotros, o en cualquier lugar fuera de nosotros, porque lo divino, la divinidad, solo existe dentro de nosotros. Una hermosa respuesta, amigo mío. ¿Y dónde puede la gente encontrar más sobre ti, tu libro y el trabajo que haces? Tengo un sitio web personal llamado Living God's Light. Siento que fui llamado a una misión desde mi experiencia, para compartir esa experiencia. No soy un proselitista que sale y dice, hace esto o únete a aquello otro. Lo que intento es amplificar la vida de la gente, ayudarles a vivir una vida mejor, más auténtica, encarnada, en la que puedan sentir las cosas, porque gran parte de nuestra vida aquí consiste en amortiguar o alejar el sentimiento de las cosas, y es donde sentimos las cosas, donde tenemos nuestros momentos vulnerables, es que crecemos, y eso es increíble, porque puedes tener relaciones maravillosas en esta vida si te permites ser vulnerable de vez en cuando y te permites crecer. ¿Y tienes unas últimas palabras para nuestra audiencia? Sí. Lo más importante que saqué de esta experiencia es que si tomas el mejor amor que puedes tener como humano, el amor más incondicional y perfecto, y lo multiplicas por eones, por trillones,
aún es solo una pestaña comparado al amor de Dios. El amor que tiene el Creador es un amor tan fuerte y tan incondicional que el Creador te ama exactamente como eres ahora mismo. Exactamente como eres. No como quien quieres ser, ni con quien crees que deberías ser, sino a cómo te muestras, a quien estás permitiendo que tu corazón sea en este momento. Eso es lo que Dios ama. Vinny, gracias no solo por venir al programa y compartir tu historia, amigo mío, sino por todo el trabajo que haces para ayudar a elevar la vibración y despertar este planeta y a todos. Te aprecio, Vinny. Te aprecio, Alex, y gracias por tu misión, porque siento que eres parte del ejército de la luz. E incluso me atrevería a decir que eres un capitán en el ejército de la luz, porque estás ahí fuera luchando la buena batalla y siendo una buena influencia, porque en esa hora sagrada de poder la gente está poniendo tus videos y realmente ayuda a elevar su frecuencia, elevar la energía del amor. Y para mí, hermano, tú honras el camino divino, así que gracias por lo que haces. Te lo agradezco, amigo. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.